Quiero compartir un versículo de la palabra de Dios, allí en Génesis capítulo 3, su versículo 6, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La caída del hombre. Describe el momento exacto de la caída del hombre, de la caída de la humanidad. Aquí nos habla exactamente cómo fue el fracaso de Adán y Eva. El versículo revela el proceso psicológico y espiritual del pecado, mostrando cómo Eva es seducida a través de tres áreas de tentación: el deseo físico, la atracción visual y la búsqueda de sabiduría independiente de Dios, el querer ser igual a Dios. Puedes analizar los puntos clave y las enseñanzas de este pasaje a continuación. Número 1, la analogía de la tentación. El versículo señala que la mujer vio que el árbol tenía tres atributos atractivos, los cuales resumen las tres categorías universales de tentación mencionadas en la Biblia. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El versículo advierte que los deseos pecaminosos del mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida, no provienen de Dios. El ser humano siempre es tentado con estas tres cosas, y estas tres cosas nos llevan a pecar delante de Dios o nos llevan a hacer malas cosas. Este pasaje destaca que el sistema de valores mundano aleja el corazón de la voluntad divina. O sea, si nosotros queremos acomodarnos al mundo y ser como el mundo es, eso nos va a alejar de los caminos de Dios y nos va a alejar de la palabra. Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes al mundo. En primer lugar, bueno para comer, apela a los deseos de la carne y la satisfacción inmediata del apetito físico. Bueno para comer tiene que ver con los deseos de la carne, con lo que la carne le gusta o con lo que la carne desea. La carne desea los placeres de este mundo, desea pecar, desea hacer lo malo, desea hacer muchas cosas y quiere actuar como el mundo actúa. Ese es el primer pecado, la primera tentación. Es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por nuestros deseos, nuestras emociones, que no nos dominen los deseos de nuestra carne, que no hagamos las cosas conforme a nuestros propios deseos, sino que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. No debemos satisfacer los deseos de la carne, que es el engaño, la mentira, la ira, el enojo, el adulterio, la fornicación y tantas cosas, ¿verdad?, que satisfacen a la carne. Número 2, agradable a los ojos, apela a la codicia de los ojos, el deseo estético y material por lo que parece hermoso y atrayente. Esto tiene que ver con los deseos de los ojos, con lo que usted ve. Lo que usted ve lo lleva a desear en su corazón. Es muy importante que tengamos cuidado con lo que vemos. Es muy importante en dónde tenemos enfocados nuestros ojos, nuestras vistas. Número 3, deseable para alcanzar la sabiduría. Apela a la soberbia de la vida, la tentación de ser como Dios, diciendo por cuenta propia lo que es bueno y lo que es malo, en lugar de confiar en su autoridad. Esto es muy importante. Esto es el engaño de Satanás, la falsedad del mundo, el engaño del diablo, la vanagloria de la vida, el orgullo, el egoísmo. Este es, ¿verdad?, lo que el enemigo hace con el ser humano, lo tienta
y quiere que deje de depender de Dios, se quiere hacer autosuficiente. El diablo fue derribado del cielo porque quiso ser como Dios, le entró orgullo en su corazón, él dijo, subiré y tomaré el trono de Dios, por eso él fue derribado. La caída muchas veces tiene que ver con el orgullo, con la arrogancia, el querer ser como Dios y no depender de Él. Número 2, el proceso del pecado. El pasaje destaca una progresión fatal de la caída. Número 1, mirar. La atención se fija en lo prohibido. O sea, a veces ponemos los ojos en donde no lo debemos de poner, en lo prohibido. Por ejemplo, que ve a una mujer que no le corresponde, la esposa de otra persona, y lo enfoca ahí su mirada. Ahí empieza el problema, que pone sus ojos en lo prohibido, como el que roba, pone sus ojos en lo que no es de él, que no le pertenece. Número 2, la codicia, el deseo se enciende en el corazón al evaluar el fruto. Entonces el pecado entra por los ojos, luego llega al corazón, donde ya es un deseo, ya empezamos a codiciar algo que no nos pertenece. Empezamos a codiciar la mujer del prójimo o lo que otro tiene y empieza la codicia, y eso es muy peligroso. Número 3, se materializa el acto de desobediencia. Esto tiene que ver ya cuando se comete el pecado, ya cuando, por ejemplo, se comete el adulterio o la fornicación, o se roba o se toma aquello que deseamos. Ahí ya se materializa el pecado. 4, compartir. El pecado rara vez es aislado. Eva arrastra a su esposo a desobedecer, lo que destruye la armonía inicial. Esto es muy importante, que muchas personas también son afectados. Cuando alguien comete un error, un adulterio, pues ya muchas otras personas son afectados. Cuando alguien comete un error, pues otras personas también son afectados. Número 3, la omisión de Adán. Un detalle teológico importante en el texto original es la frase, y también le dio a su marido que estaba con ella. Esto indica que Adán estaba presente durante la interacción con la serpiente. Adán estaba en ese momento, pero no intervino para proteger a su esposa. Él no hizo nada para que Eva no cayera y no comiera del fruto prohibido, ni defendió el mandato de Dios, no defendió la palabra de Dios, no defendió el mandato de Dios. No le hizo entender a su esposa que lo que quería hacer o lo que la serpiente decía estaba mal delante de la presencia de Dios, convirtiéndose también en responsable directo de la entrada del pecado. Adán tuvo que ver también con la desobediencia, con el pecado. También él fue responsable de la caída del hombre, de la caída de la humanidad o de la entrada del pecado al mundo. Adán también es responsable. Tuvo que ver porque no hizo nada para evitar el error, para evitar el pecado. Muchas veces también no hacemos nada y estamos de acuerdo cuando alguien está actuando mal o está cometiendo algún error o quiere cometer un error. No evitamos que cometa ese error. Nosotros tenemos que evitar que alguien pueda cometer un error a través de la palabra de Dios. Siempre es muy importante hablar de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que a Él no le agrada. Podemos evitar de que alguien pueda caer en un error. Somos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos. Somos responsables de nosotros mismos. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Número 4, la pérdida de la inocencia. Antes de este versículo, Adán y Eva vivían en perfecta inocencia y sin vergüenza, no se avergonzaban, eran inocentes. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Describe el estado original de la inocencia
transparencia total y pureza ante la caída del hombre. No había malos deseos, no había malos pensamientos. En el Edén no existía el pecado, la culpa, ni el temor al rechazo. No existía la maldad, no existía el pecado. Era un paraíso, era un lugar limpio, no había pecado. Dice que andaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque no había entrado el pecado en ellos, no había culpa, no había temor, no había miedo, no había vergüenza. Sin culpa ni malicia, la desnudez física simboliza una vulnerabilidad emocional y espiritual absoluta. Eran el uno para el otro sin nada que ocultar, no eran transparentes, no había en ninguno de ellos engaño, mentira, falsedad, eran inocentes, eran como niños. Tan pronto como comen del fruto, esta realidad se rompe, dando paso a la culpa, al miedo, la vergüenza y el deseo de esconderse de la presencia de Dios. Cuando ellos comen el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y se esconden de la presencia de Dios. Cuando alguien comete un error y peca delante de Dios, pues se esconde delante de su presencia, quiere esconder su pecado, ocultar lo que hizo. Y tiene vergüenza de seguir asistiendo a la iglesia, se siente culpable porque cometió un error, porque cometió un pecado. Que nosotros nos podamos guardar limpio para el Señor y no perder nuestra consagración, que nos mantengamos firmes y viviendo en santidad y en obediencia a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.